revelado la impactante razón por la que la pequeña millonaria dijo: «Papá, me duele la espalda». La noche era un laberinto de luces parpadeantes y ruidos lejanos, un eco de la bulliciosa Ciudad de México que nunca dormía. Ana, con su corazón acelerado, esperaba en la pequeña cocina mientras los aromas de los guisados mezclaban el amor de su hogar con la presión de las expectativas. Acababa de recibir la beca que siempre había soñado, un boleto a una vida diferente, pero con cada día que se acercaba a su partida, una opresión en su pecho se hacía más intensa. «Papá, me duele la espalda». La frase, apenas un susurro, traía consigo el peso de años de sacrificios, de sueños propios y ajenos, y todo lo que se esperaba de ella. Era cierto, el dolor la invadía. No era físico solo, era un estallido de ansiedad que surgía desde lo más profundo de su ser. Mientras recordaba las largas jornadas de su padre, un mecánico con manos de acero y una ética de trabajo inquebrantable, sentía que giraba en un torbellino de emociones contradictorias. Su padre siempre le decía que el trabajo honesto era la verdadera riqueza, pero ¿qué pasaba cuando el ser honesta con uno mismo significaba confrontar las expectativas que parecían inquebrantables? Ana había brillado en la escuela. Estaba acostumbrada a ser la primera, a recibir premios, a acaparar elogios. Pero, a medida que la noticia de su beca se difundía, el halago se transformó en un ruido ensordecedor que la debilitaba. Tenía miedo de decepcionar a su padre, de fallar en sus estudios, de no estar a la altura de los estándares que ella misma había impuesto. Respiraciones profundas y silenciosas se tornaban insuficientes, mientras las imágenes de un futuro brillante se enredaban con la idea de traicionar su legado familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos en ese instante de vulnerabilidad. Su padre se volvió hacia ella, la mirada fija en el atardecer que filtraba destellos dorados por la ventana. Con un gesto inquietante, comenzó a compartir un secreto familiar que transformaría la narrativa de su vida. Una finca ancestral, un refugio lleno de vida que había sido testigo de las luchas de su familia a lo largo de generaciones. La revelación resonó en sus oídos como un tambor, un pesado latido que no solo ocupaba espacio, sino que amenazaba con desestabilizar la frágil estructura de su mente. Ana sintió como esa historia la reclamaba, como si la tierra de la finca buscara un formato donde instalar sus raíces. Pero, en esa misma medida, la presión aumentaba. ¿Podía realmente reclamar un legado que no era suyo? Esa lucha entre el deseo de cumplir con las obligaciones familiares y su propio sueño de un futuro brillante se convertía en una tormenta dentro de ella. Cada vez que sus pensamientos se aferraban a la posibilidad de rendirse, una voz interna la instaba a seguir luchando, a no dejar que el legado muriera. Mientras se preparaba para la presentación que podría definir su vida, la pregunta que la acechaba era clara: ¿podría equilibrar esta carga que parecía hacerse más pesada, sin que la consumiera por completo? Con el alma en un hilo y la ansiedad expandiéndose por su ser como una sombra oscura, Ana sabía que este era solo el principio de una lucha que pondría a prueba su fe y su identidad. El eco de su propia voz resonaba en su mente, mientras se preguntaba si podría encontrar su camino entre las expectativas y sus verdaderos deseos. El día de la presentación llegó cargado de nervios y un torrente de emociones que Ana no podía ignorar. La mañana, aunque soleada, parecía amenazadora, y sus pensamientos estaban más oscurecidos que nunca. Las voces de sus compañeros resonaban en su mente, recordándole cómo se deslizarían por las sombras del éxito, mientras ella luchaba por mantener el rumbo en su propio camino.
Mientras se arreglaba, el reflejo en el espejo parecía un extraño, un cuerpo sin vida donde la chispa de la determinación se había apagado. Ella se decía que una beca era solo una oportunidad sobre un mar de posibilidades, pero en su interior, el miedo se arraigaba en su pecho con la fuerza de un parásito. Un eco de inseguridad le susurraba al oído que su esfuerzo podría no ser suficiente. En la escuela, el ambiente estaba impregnado de expectación. Los estudiantes se movían con confianza, se reían y compartían momentos, mientras Ana avanzaba con pasos cautelosos, como si cada movimiento pudiera desatar una tormenta. Cuando se acercó al escenario, el temblor de sus manos revelaba una vulnerabilidad que creía haber dejado atrás, una fragilidad que se sentía cada vez más expuesta ante la multitud. El momento de hablar llegó y las luces del auditorio brillaban intensamente. Ana respiró hondo, sintiendo como el aire cortaba su garganta, una mezcla de oxígeno y miedo. Lo que había aprendido en clases, cada experiencia con libros abiertos, se desvaneció y, en su lugar, surgieron recuerdos de su padre narrándole historias sobre la finca. Las imágenes de su infancia se llenaban de naturaleza vibrante y días soleados, pero ahora, esa historia que una vez le inspiró se convertía en un peso que no sabía si podría cargar. Entonces, la voz de su padre resonó en su mente: el verdadero valor está en empoderarnos para ser quienes realmente somos. En ese instante, Ana comprendió que no se trataba de hacer lo que se esperaba de ella, sino de afrontar su verdad. Con un movimiento audaz, empezó a hablar, dejando que la inquietud se transformara en pasión. Sus palabras fluyeron desde un lugar profundo, tocando el legado de su familia y sus propios sueños, entrelazando el presente con su historia personal. Pero a medida que se sumergía en la presentación, una ola de duda la azotó. ¿Sería suficiente? Las impresiones del público se volvían confusas, las reacciones difíciles de leer. Ante el inaudible juicio de quienes la escuchaban, sus inseguridades salieron a la superficie, pesando más que nunca. En una pausa involuntaria, recordó de repente la finca. El sentido de pertenencia que había sentido al escuchar las anécdotas de su padre, no era solo una carga, sino también una fuente de fortaleza. La lección que su madre le había transmitido en sus días de juegos en el campo era la clave para enfrentar los desafíos. Ana se dio cuenta de que no solo estaba allí para cumplir con una expectativa ajena, sino para definir su propio viaje. Esa revelación era la energía que necesitaba. El auditorio estalló en aplausos mientras terminaba su exposición. Pero, en el fondo, el verdadero aplauso que buscaba aún estaba por llegar. Una voz, drenada de la inquietud que la dominaba, la empujó a seguir buscando su propia voz. A medida que se retiraba del escenario, sintió que los ecos de sus propias inseguridades la seguían. Todavía había un camino por recorrer, un dilema que resolver. Mientras miraba hacia el futuro, un pensamiento la asedió, provocando un nuevo torbellino interno. ¿Estaría dispuesta a afrontar la veracidad de lo que había aprendido, a reclamar su identidad en un mundo que parecía estar siempre listo para etiquetarla? La presión seguía, pero ahora contenía una posibilidad. Había llegado el momento de explorar su propio legado, y con él, una nueva lucha se gestaba en su interior. Ese mismo día, cuando regresó a casa, encontró un antiguo álbum familiar. Renovando la sabiduría ancestral que había estado oculta, una pregunta repiqueteaba en su mente: ¿qué otras verdades, antorchas de autodescubrimiento, aguardaban ser reveladas en sus propias raíces? Ana se adentró en la meditación de su legado familiar mientras hojeaba el álbum. Las fotografías desvanecidas contaban historias de sacrificios, sueños y fracasos reincidentes. Cada imagen era un fragmento de su historia que clamaba ser entendida. La mezcla de felicidad y tristeza en los rostros de sus antepasados reflejaba la dualidad de luchar para encontrar un lugar en el mundo y la carga de mantener vivas esas historias. En la siguiente semana, con la presentación detrás de ella, comenzó a centrarse en explorar su identidad. Ana decidió asistir a los talleres de desarrollo personal que la escuela ofrecía.
La primera sesión, sobre la gestión del miedo, la impactó. Mientras escuchaba a la instructora hablar sobre cómo transformar los miedos en motores de crecimiento, Ana se sintió identificada. Cada ejercicio la invitaba a dudar de sus autoevaluaciones, a reconsiderar esas voces internas que le recordaban lo insuficiente que era. Fue entonces cuando se percató de que el verdadero desafío no era solo enfrentar las opiniones ajenas, sino también desmantelar su propio autojuicio. La segunda mitad de la sesión se dedicó a escribir cosas que la asustaban y contraponerlas con sus logros. Sin pensarlo, Ana escribió, "Nunca ser tan buena como ellos". Inmediatamente, una revulsión recorrió su cuerpo. Al lado, agregó, "He superado desafíos que muchos no podrían". Los participantes se animaban mutuamente mientras compartían sus escritos. Al escuchar las historias de los demás, Ana se dio cuenta de que su percepción de la vida, tejida con hilos de inseguridades, podía ser vista desde una nueva perspectiva. La vulnerabilidad, aquel abismo que había temido, se transformaba en un puente hacia la conexión y el aprendizaje. Cada ejercicio en el taller continuó revelando nuevas facetas de su carácter. Ana se relacionó con sus compañeros y formó un círculo de apoyo. Empezó a compartir sus experiencias en la finca, la riqueza de la naturaleza y las lecciones que cada llamada del campo le había impartido. Con cada intercambio, se sintió más cómoda siendo vulnerables, lo que también comenzó a nutrir su autoconocimiento. Sin embargo, a pesar de estos avances, la búsqueda de su voz auténtica se tornaba compleja. Ana se dio cuenta de que el miedo seguía al acecho, empezaba a considerar la posibilidad de averiguar cómo sus raíces podían guiar su futuro. ¿Podría encontrar un propósito que no solo hablara de su historia personal, sino que también la alineara con su pasión y su deseo de contribuir al mundo? Después de semanas de autoexploración, decidió que debía regresar a la finca, el lugar donde todo había comenzado. Ana planeó un viaje para reconectar con su pasado, para absorber los ecos de su infancia y buscar una materia prima para esculpir su futuro. Al llegar, las memorias la asaltaron, una sensación de pertenencia se hizo evidente. El suelo firme bajo sus pies, el aroma a tierra mojada, la brisa acariciando su rostro, le recordaba que cada rincón tenía una historia que contar. En medio de esta profunda inmersión, mientras revolvía en sus recuerdos, tropezó con un viejo baúl escondido bajo la cama de su padre. El candado estaba oxidado, pero una fuerza la impulsó a abrirlo. Dentro, iluminado por un rayo de luz que entraba por la ventana, encontró cartas y notas, piezas incompletas de un rompecabezas que parecían contener secretos familiares y retos no resueltos. Mientras sostenía una de las cartas en sus manos, una pregunta inquietante floreció en su mente: ¿estas palabras podrían proporcionarle la claridad que tanto necesitaba para encarar sus futuros desafíos? La emoción mezclada con una intriga apremiante la llevó a abrir la primera carta. Este regreso a casa prometía más que simplemente encontrar respuestas, era el eco del comienzo de su propia búsqueda personal y profesional hacia la autoafirmación. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, y el gran misterio que aguardaba en las páginas de esas cartas la impulsaba hacia adelante. ¿Qué verdades? Sobre su herencia, su familia y, sobre todo, sobre sí misma, se descubrirían en su exploración. Ana sintió que el tiempo se detuvo al abrir la primera carta. Las palabras cuidadosamente escritas parecían abrazarla con un recuerdo de lo que había sido, una conexión viva a las voces del pasado. La tinta aún era legible, y la familiaridad de la caligrafía despertó algo dentro de ella. A medida que leía, las historias de sus antepasados desfilaban ante sus ojos, ilustrando desafíos que habían enfrentado y superado, pero también las cicatrices que dejaron. La primera carta hablaba sobre una abuela que había luchado por mantener la finca a flote tras la muerte de su esposo. Ana podía sentir su determinación y miedo a través de las palabras, y eso la hizo reflexionar sobre su propia lucha interna. Se dio cuenta de que había heredado esa resiliencia, una cualidad de la que había estado desconectada hasta ahora.
Al cerrar la carta, un nuevo sentido de propósito la invadió. Ya no se trataba solo de encontrar su voz, sino de entender cómo las experiencias de su familia podían guiarla en su camino. La incomodidad que sentía acerca de sus propias inseguridades se comenzó a disolver, y una chispa de valor encendió su espíritu. Se decidió a enfrentar los retos que cada carta prometía. Ana dedicó el resto de la tarde a abrir más cartas. Cada una revelaba historias de sacrificio, amor y la indomable voluntad de sus ancestros. Hablaban sobre la manera en que habían forjado su camino, los errores que aprendieron y cómo, a pesar de los tropiezos, nunca se rindieron. Mientras absorbía esta sabiduría ancestral, una pregunta surgía en su mente: ¿qué tipo de legado desea dejar ella? A la mañana siguiente, el aire en la finca parecía más ligero. Ana se levantó temprano, sintiendo que había cambiado. Al caminar por los senderos familiares, tomó la determinación de documentar sus pensamientos y experiencias. Quería no solo recordar su viaje, sino también utilizarlo como un mapa para guiar a otros que pudieran enfrentar dudas similares. Se sentó en un viejo banquillo de madera, donde su abuela solía contar historias, y comenzó a escribir frenéticamente. Las palabras fluían como si fueran parte de ella, una esencia que siempre había estado latente. Cada frase que plasmaba en el papel se sentía como una promesa a sí misma de no esconder más sus sentimientos. Lo que una vez había percibido como debilidad, ahora florecía en forma de valentía. En ese momento, se percató de que la verdadera búsqueda no sería solo una exploración de su pasado, sino también un acto de creación, un compromiso de dar voz a aquello que guardó durante tanto tiempo. La niebla de sus miedos comenzó a disiparse, comprendió que las cartas, además de ser un vínculo con su historia, eran una invitación a construir un futuro significativo. Sin embargo, mientras escribía, una sombra de duda emergió en su mente. ¿Cómo conciliar estos nuevos hallazgos con su deseo de sobresalir en su carrera y no quedar atrapada en el legado del pasado? La presión de ser exitoso pesaba sobre ella como una losa. ¿Sería suficiente lo que estaba creando? La lucha interna se intensificaba, llevándola a una encrucijada de decisiones. Mientras todavía contemplaba sus pensamientos, una idea la sorprendió: si sus ancestros habían enfrentado la adversidad, entonces ella también podía hacerlo. Decidió llevar sus escritos a su círculo de apoyo en la escuela y compartir su viaje. Pero, al mismo tiempo, sabía que había un riesgo en abrir su corazón. ¿Querrían realmente escuchar? Con este dilema en mente, Ana sintió que el viaje apenas comenzaba. Tenía una tarea por delante, y las cartas que había leído la habían preparado, pero la pregunta de cómo su materialización influiría en su futuro permanecía latente. ¿Debería seguir el camino que su familia había trazado o crear uno propio? La conclusión de una parte de su viaje se acercaba, y la verdadera aventura parecía estar por empezar. Ana no podía sacudirse la sensación de opresión que la invadía mientras se dirigía a la escuela. Las cartas habían desatado un torrente de emociones, pero también un peso de expectativas que la asfixiaban. Estaba decidida a compartir su viaje, pero cada paso hacia la escuela parecía un camino menos seguro. A medida que se acercaba al aula, su mente se llenaba de preguntas. ¿Estaría realmente lista para abrirse? ¿O se enfatizarían sus inseguridades en lugar de su crecimiento? La sala de clase estaba llena de murmullos. Sus compañeros, ajenos a la lucha interna de Ana, discutían sobre proyectos y asignaciones. Cuando ella entró, se dio cuenta de que el ambiente caótico no servía más que para intensificar su nerviosismo. Aquel espacio se había convertido en un campo de batalla mental. No solo se trataba de enfrentarse a sus compañeros, sino de enfrentarse a sí misma. Se sentó en una esquina, y mientras esperaba su turno para hablar, su mirada se perdió por la habitación. Recordó las historias que había leído, las luchas y triunfos de sus ancestros. Esa línea de conexión entre su pasado y su presente mantenía viva una chispa.
Cuando finalmente le otorgaron la palabra, un silencio expectante llenó el rancho de voces. Ana comenzó a hablar, su voz temblorosa pero apasionada. Compartió sus dudas, sus logros, y como las cartas le revelaron una parte de sí misma que había ignorado. Habló del legado de resiliencia que había heredado y de cómo eso la impulsaba a enfrentar su miedo al fracaso. Sintió cómo sus mejillas se sonrojaban al compartir su vulnerabilidad, pero también un poder emergente que la excitaba. A medida que avanzaba en su relato, sintió que había capturado la atención de sus compañeros. Sus rostros mostraban interés genuino, y eso la impulsó a profundizar más en su experiencia. Al final de su discurso, una ola de aplausos resonó en la habitación. En ese momento, Ana no solo había compartido su propia historia, había conectado con aquellos que, tal vez, también enfrentaban sus propias batallas. Sin embargo, una sombra acechaba. Las inseguridades persistían en su mente. ¿Era realmente valorada por quien era, o por la historia que había compartido? ¿Tenía algo más que ofrecer que solo la carga del pasado? Mientras sus compañeros empezaban a comentar sobre su charla, Ana sintió que su valentía estaba a punto de chocar con el peso de las expectativas que ella misma había impuesto. La siguiente semana se acercaba a pasos agigantados. Ana se encontró ansiosa por la revisión de sus escritos. Decidió que cada carta le había dejado una lección que no podía ignorar. Así, se comprometió a desarrollar no solo sus pensamientos sobre su familia, sino también a explorar los caminos profesionales que había dejado de lado. Con una emoción renovada, regresó a casa y decidió mapear su futuro. A través de sus escritos, quería descubrir la parte de ella misma que hasta ahora se había mantenido oculta. Se planteó nuevas metas y objetivos que alinearan su carrera y su herencia, pero la duda persistía. ¿Podría realmente equilibrar esas dos facetas de su vida sin despreciar ninguna? Al mirar incesantemente su cuaderno, una idea la atravesó como un rayo: debía confrontar a su mayor antagónica interna, la gran presión por ser exitosa que la había paralizado tantas veces. Sería un desafío, pero Ana estaba decidida a abrazar el riesgo. Y aún no sabía cuál sería el resultado de esa confrontación. Mientras se formaba un bosquejo en su mente, una pregunta asomó: ¿podría reconciliar su deseo de éxito con la autenticidad que había descubierto en su pasado? La respuesta, su camino, aún no se revelaba, y Ana sintió cómo la tensión aumentaba. La verdadera batalla apenas comenzaba a gestarse. Ana se despertó con un impulso renovado. Las primeras luces del amanecer se filtraban por su ventana, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. No iba a dejar que el miedo y la inseguridad la dominaran. Consciente de que estaba a punto de dar un paso importante en su crecimiento personal, se sentó en la mesa con su cuaderno y lápiz, lista para enfrentar su mayor reto: definir su identidad. Mientras delineaba sus sueños y aspiraciones, reflexionaba sobre las cartas. Cada una de ellas contenía una lección, un fragmento de su historia que la había llevado hasta este momento crucial. Desde la conexión con sus antepasados hasta las expectativas que la sociedad había posado sobre sus hombros, todo circuía en su mente. Necesitaba integrar esas experiencias en un todo coherente. Ana no solo deseaba obrar en sus escritos como un acto de catarsis. Necesitaba que cada palabra reflejara su verdadero ser. La historia de su familia era rica en resiliencia y determinación, pero ¿cómo podía ella extraer fuerza de ello sin sentirse atrapada en una narrativa ajena? La presión por alcanzar el éxito profesional era abrumadora, pero tenía que encontrar su propio camino, uno que equilibrara sus ambiciones y su historia personal. Su mente giraba en torno a diferentes posibilidades de futuro. Pensó en aplicar a programas de escritura creativa, en cómo esas habilidades podrían fusionar su amor por las letras con su deseo de prosperar. Pero también consideró qué significaría para la imagen que sus padres habían creado sobre lo que debía ser. Un título universitario podría representar su éxito, pero ¿realmente lo deseaba?
Esa disonancia la afligía. Con la determinación creciendo dentro de ella, decidió buscar una solución. Acudió a la biblioteca local, un refugio donde tantas historias y destinos se cruzaban en un solo espacio. Caminó entre los estantes, sintiendo cada centímetro de la energía contenida en las páginas. Comenzó a leer sobre autores que habían lidiado con las mismas dudas y luchas. Era reconfortante actuar como un detective de su propia vida, desenterrando la verdad de su ser en las historias de otros. Sin embargo, el viaje hacia la autenticidad no sería un camino recto. A medida que se sumergía en la escritura, cada palabra ahora se sentía como un paso hacia su verdadera voz. Pero las interrogantes seguían acechando. ¿Sería suficiente el simple hecho de identificarse con su historia o necesitaría algo más tangible para validar su existencia? Escuchar a todos sobre sus sueños de carrera y ver sus vidas en acción, a menudo la dejaba sintiéndose estancada. Ana se enfrentó a su propia ansiedad mientras escribía cada vez más. Había momentos de claridad, donde su camino parecía brillar con potencial. En otros, la confusión y la duda regresaban como sombras, componiendo un desagradable eco en su mente. ¿Cómo podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo? La idea de mostrarse tal como era, con todas sus inseguridades, la aterraba. Entonces, encontrando un nuevo nivel de autenticidad, decidió que compartir sus escritos con su grupo de apoyo sería su próximo paso. Quería presentar no solo las lecciones aprendidas, sino también las dudas y temores que enfrentaba. Era un acto de valentía, sí, pero también una necesidad. Necesitaba conectar esas dos partes de su vida para que convergieran en un solo camino. Mientras trazaba su plan, la emoción creció en su pecho. Sentía que estaba dibujando un mapa hacia donde quería ir, pero había un giro final que aún no podía predecir. La satisfacción y la inquietud coexistían, prometiendo un encuentro con su verdadero ser en un futuro no muy lejano. Ana respiró hondo. Era momento de arriesgarse. La sonrisa se dibujaba en su rostro mientras visualizaba su próxima presentación. Pero una última pregunta reverberaba en su mente: ¿fue ese el camino hacia su crecimiento, o el principio de un desafío aún mayor? El próximo encuentro con sus compañeros no sería solo un ejercicio de compartir, sería un test donde se medirá su autenticidad frente al mundo. La chispa de su viaje se avivaba, y se sentía parada en el umbral de transformarse en la mujer que siempre había querido ser. Ana llegó al encuentro con una mezcla de ansiedad y emoción evidenciada en el ligero temblor de sus manos. Decidió que sería un momento de verdad. La sala de reunión, un espacio pequeño pero acogedor, resonaba con risas y murmullos de otros escritores, pero para ella, el ruido se desvanecía. Su mente se centraba en la importancia de lo que iba a compartir. Cuando llegó su turno, tomó una profunda respiración, cada inhalación aumentando su determinación. Las palabras se formaron lentamente en su mente mientras se dirigía al grupo. Se veía a sí misma como una parte de un solo organismo, todos estaban ahí para crecer, sin importar las luchas individuales. Eran un colectivo de soñadores con historias que contar. Ana comenzó a leer un fragmento de su más reciente escrito, un pasaje que revelaba no solo sus triunfos, sino también sus miedos. Había transcrito una escena de su infancia relacionada con las expectativas vertidas sobre su futuro. Recordó la presión que sentía por ser la hija perfecta en los ojos de sus padres, ejemplificando el constante tironeo entre deseos personales y las ilusiones ajenas. Las palabras, cuando finalmente la dejaron, fueron como una liberación. A medida que avanzaba, sentía la mirada atenta de sus compañeros, pero también su apoyo silencioso. Sus voces se unieron en un murmullo, resonando en su pecho. La vulnerabilidad que había temido pareció convertirse en un puente, conectándola con cada uno de ellos. Al finalizar su lectura, una oleada de alivio fluyó a través de ella. Había compartido su verdad y las palabras flotaban en el aire, una fragancia de autenticidad que permeaba la habitación.
Las reacciones fueron diversas, pero lo que más la sorprendió fue la inmediación con que algunos de sus compañeros se acercaron para compartir sus propios miedos sobre la valorización externa. Fue un momento de epifanía, entendió que no estaba sola. Cada historia escuchada resonaba con sus propias inseguridades. Esa conexión la impulsó a seguir explorando su voz. Después del encuentro, Ana sintió que había dado un paso profundo hacia su crecimiento personal. Sin embargo, cuando llegó a casa, una punzada de duda volvió a asaltarla. Aunque había tenido el valor de compartir sus escritos, ¿sería suficiente? ¿Era solo el inicio de un camino complicado? Su mente comenzó a divagar por la posibilidad de recibir críticas. ¿Y si sus compañeros la veían como una impostora? ¿Y si su esfuerzo no era lo suficientemente bueno? A pesar de estos pensamientos perturbadores, se obligó a confrontarlos. Recordó que cada camino tiene sus obstáculos y que la esencia de su viaje era ser honesta consigo misma, no con las expectativas ajenas. Mientras el sol se ponía, Ana se sentó de nuevo con su cuaderno, decidida a transformar sus temores en fuerza. Comenzó a escribir sobre lo que realmente significaba para ella ser auténtica. No obstante, la intriga la envolvía. Había algo más que le inquietaba, la sombra de un conocido autor local, alguien que había sido aclamado por su habilidad para compartir historias crudas y verdaderas, había expresado interés en su escritura. Ana sabía que sus comentarios podrían tener un impacto en su carrera y en su camino creativo, pero también acarreaban la presión de estar a la altura de esa reputación. La noche se tornó en una danza de pensamientos y emociones, cada uno girando alrededor de esa posible conexión. ¿Debería buscar su crítica, o era mejor continuar explorando su propia voz sin influencia externa? La pregunta reverberaba en su mente, creando una tensión que prometía importantes decisiones en el futuro. Ana cerró su cuaderno, la duda nunca se iría del todo, pero había tomado una decisión, seguiría escribiendo, arriesgándose a ser vista y reconocida. Mientras su corazón latía con fuerza, preparó su mente para lo inevitable, preguntándose si el encuentro con el autor sería la clave que desbloquearía su verdadero potencial o la prueba más grande de todas. Ana despertó al día siguiente con un nudo en el estómago y la mente revuelta. Esa sensación de anticipación la envolvía nuevamente, como un manto que no podía deshacerse. Había decidido que asistiría a la reunión con el famoso autor, pero a medida que se acercaba el momento, las dudas volvían a asediarla. ¿Estaba realmente lista para recibir críticas a su trabajo? Al llegar al café donde se encontraba con él, se sintió como un pez fuera del agua. La decoración moderna del lugar parecía ahogar sus pensamientos. Las paredes eran de un blanco brillante, pero su mente estaba plagada de sombras. Fantaseó con que aquellos que ya se encontraban allí la miraban y escaneaban, evaluándola como si su valor pudiera ser medido en la calidad de sus textos. Sin embargo, al ver al autor sentado en una mesa, absorbedor en un libro, notó que su aura parecía tranquilizadora. Era un ser humano, tan humano como ella. Se acercó con pasos firmes, aunque su corazón palpitaba desbocado. Cuando él levantó la mirada y le sonrió, el nudo en su estómago se diluyó un poco. La desconexión entre su reverencia hacia su obra y la calidez de su saludo le pareció mágica. Sin embargo, a medida que el café se llenaba de palabras, sus pensamientos volvían a la incertidumbre. Cuando comenzó a compartir sus escritos, se dio cuenta de que más allá de la búsqueda de aprobación, lo que realmente ansía era el crecimiento personal. Ana se permitió mostrarle un fragmento significativo de su último relato. Observó minuciosamente las reacciones del autor mientras leía, cada gesto del rostro que quizás indicaba aprobación o rechazo. A medida que él se sumergía en su texto, una mezcla de vulnerabilidad y emoción la atravesó, y comprendió que su instinto la había llevado hasta allí, no solo para recibir críticas, sino para explorar su esencia como escritora. Luego de terminar, pronunció las palabras que tanto había preparado: lo que más me asusta es que mis historias no valgan la pena,
que no lleguen a nadie. Un silencio cargado de tensión llenó el espacio entre ellos. Ana contuvo la respiración, esperando que la crítica voraz de su inseguridad la arrastrara. Sin embargo, el autor la miró a los ojos y dijo, la escritura nunca se trata solo de los demás. Es un diálogo íntimo contigo misma. Esas palabras resonaron en su interior. Eran el reflejo de una verdad que siempre había estado presente pero que había estado nublada por la ansiedad. Se sentía más ligera al aceptarlo, su pasión por escribir no necesitaba caer en juicios externos. En vez de que su escritura dependiera del reconocimiento ajeno, comenzó a vislumbrar la posibilidad de que cada palabra podía ser un paso hacia su autoexploración. Mientras continuaban conversando, Ana descubrió aspectos de su escritura que antes no habían emergido del caos en su mente. Cada comentario del autor parecía ofrecerle una nueva lente para ver su trabajo, revelando sus competencias ocultas. Aquellas pequeñas fórmulas, aquellas historias que sentía que no valían nada, eran en realidad tesoros de autenticidad que la definían. A medida que la conversación progresaba, una nueva medida de confianza la invadió. Sentía que un capítulo de su vida personal se cerraba, pero otro comenzaba a desplegarse. La revelación de su voz interna se acercaba cada vez más al horizonte. Ya no debía enfrentar el miedo a las críticas, sino celebrar cada paso que daba. Ana salió del café con la mente encendida. Tenía un propósito claro, escribir no solo como una expresión de deseo o necesidad, sino como una forma de afirmarse y reconectarse con su ser más auténtico. Sin embargo, como un eco persistente, una idea inquietante surgió en su mente. ¿Realmente estaba lista para enfrentar el mundo exterior de su escritura? La verdad seguía al acecho, esperando a ser revelada. El desafío mayor estaba aún por llegar, y Ana sabía que se acercaba el momento de compartir su voz en un ámbito más amplio. La tensión aumentaba mientras se preguntaba qué respondería su audiencia cuando finalmente se enfrentara a ellos con su verdadero yo. La posibilidad de ser rechazada o aceptada la mantenía cautiva, como un pájaro enjaulado en su misma mente. Pero con cada latido, una certeza emergía, el momento de ser valorada por sí misma se aproximaba, y eso podría cambiarlo todo. Ana regresó a casa inundada por una mezcla de adrenalina y ansiedad. La conversación con el autor había encendido en ella un fuego que ahora deseaba avivar. Sin embargo, la euforia de la revelación personal se veía opacada por la sombra de la incertidumbre. ¿Cómo podría trasladar esa chispa a su escritura sin temor a ser juzgada? Los días posteriores se convirtieron en un cúmulo de introspección frenética. Ana comenzaba cada jornada con la intención de sumergirse en su mundo creativo, pero al abrir su laptop, una oleada de duda la paralizaba. Las voces críticas que habían quedado atrás buscaban resurgir, vaticinando el fracaso incluso antes de que sus palabras encontraran un camino al papel. Cada vez que pulsaba las teclas, la ansiedad se alimentaba de su inseguridad, convirtiéndola en un paisaje árido de ideas frustradas. Una tarde, mientras miraba por la ventana, un rayo de sol iluminó una pequeña planta que había comenzado a crecer en su balcón. Recordó cómo durante el proceso de cultivarla, había tenido que aceptar que no todas las hojas brotarían a la vez. Algunas se marchitarían, otras sobrevivirían. Pero en ese proceso de crecimiento, había aprendizaje y, sobre todo, un hermoso viaje. Con esa imagen en mente, Ana decidió que su escritura debería seguir un camino similar. Estableció un ritual: cada mañana, antes de escribir, pasaría un tiempo observando la naturaleza a su alrededor. Deseaba dejar que el mundo la inspirara y recordarle que, al igual que la planta, su escritura también necesitaba tiempo, paciencia y espacio para crecer. Al día siguiente, la luz suave del alba la recibió mientras escribía en su cuaderno. Con cada palabra que llegaba, sus dudas parecían desvanecerse. Comenzó a hacer una lista de las emociones que deseaba capturar en sus relatos, buscando temas que resonaran con su experiencia y autenticidad.
Ana comenzó a adentrarse en la montaña de historias que llevaban años ocultas en su interior. Prestó atención a los detalles, trató de captar las emociones más crudas y humanas, porque había comprendido que el verdadero poder de las palabras radicaba en su capacidad de conectar, no de ser perfeccionadas. Sus relatos ya no buscaban la aprobación ajena, ahora eran una extensión de ella misma. Un día, tras horas de escribir, sintió que algo había cambiado en su forma de abordar la escritura. Centró su atención en el público que podría leer sus historias, no como un grupo de críticos implacables, sino como personas que podrían encontrar refugio en sus palabras. Eso le otorgó una renovadora sensación de libertad. La presión que antes la oprimía ahora se convertía en energía creativa. Con su nuevo enfoque, nació un relato titulado El Jardín de los Susurros. En él, Ana puso en práctica su deseo de escribir desde su corazón. Las páginas estaban impregnadas de sus temores, sus inseguridades, pero también de sus sueños. Con cada palabra tejida, comenzó a vislumbrar la posibilidad de compartir no solo su voz, sino su vulnerabilidad, una parte esencial de ser auténtica. Al terminar la historia, el pulso de su corazón latía fuertemente. Había finalmente escrito desde lo más profundo de su ser, un triunfo personal. La emoción se transformó en ansiedad de nuevo. ¿Qué pasaría una vez que decidiera compartirlo? Con el relato guardado en su escritorio virtual, pensó en los posibles escenarios, elogios, críticas, indiferencia. Sin embargo, en el fondo, sabía que este era un paso crucial en su viaje. De repente, un nuevo problema apareció. Tenía que encontrar un espacio donde publicar sus escritos, un lugar donde su voz pudiera resonar. Pero el miedo a ser rechazada por editoriales o grupos de escritura la asaltaba nuevamente. Estaba atrapada entre el deseo de compartir su trabajo y la inquietud que suscitaba cada posible respuesta. Entonces, Ana respiró profundamente y se dio cuenta de que esperaba demasiado de sí misma. Si deseaba ser auténtica ante los demás, primero debía ser sincera consigo misma, y eso solo podría lograrse a través de la acción. ¿Qué pasaría si se permitiera ser imperfecta en el camino hacia su crecimiento como escritora? Con el nuevo relato impreso y las palabras aún palpitando en su corazón, decidió que era tiempo de presentarse en un taller de escritura local. Tendría que enfrentarse nuevamente a su miedo, esta vez con un historial de crecimiento personal que la sostenía. La voz de Ana resonaría en un lugar compartido, un nuevo desafío emergía en su horizonte. ¿Sería capaz de enfrentar ese nuevo escenario y salir fortalecida, o esta vez las voces críticas serían más fuertes que su voluntad? La respuesta a esa pregunta la empujaría hacia una nueva etapa en su vida. Ana se despertó aquella mañana con el sol filtrándose a través de las cortinas y una sensación inusual de determinación. Agradecía profundamente por el camino recorrido y las lecciones aprendidas. Había pasado de ser una joven llena de inseguridades a una mujer que estaba comenzando a hacerse cargo de su narrativa. La decisión de asistir al taller de escritura local había brotado de ese deseo de compartir su voz auténtica y dejar de ser prisionera de su propio miedo. Al llegar al taller, se sentía nerviosa, pero la emoción eufórica estaba presente. Este era su momento, la oportunidad de enfrentar sus inseguridades y compartir su relato El Jardín de los Susurros. Cuando entró en la sala, un mar de rostros todos más o menos en la misma búsqueda creativa la recibió con cálidas sonrisas. Ana se sentó al fondo y escuchó atentamente mientras los demás compartían sus escritos, cada uno con su estilo y significado. Con cada palabra, su confianza creció. Por fin llegó su turno, y el corazón le latía con fuerza, pero esta vez sintió que había algo en ella que había cambiado. En vez de ver a la audiencia como jueces implacables, los consideró compañeros de viaje. Tomó una profunda respiración y comenzó a leer. Con cada frase que pronunciaba, no solo expuso su historia, sino también su vulnerabilidad, sus luchas y lo que había aprendido. No buscaba la aprobación, solo compartir una parte de sí misma. Cuando terminó,
un silencio reverberante la rodeó, pero pronto fue interrumpido por una ovación calurosa. Las palabras de aliento la inundaron. Cada aplauso que recibía era un eco de su crecimiento. Notó que sus compañeros resonaban con sus experiencias, algún hilo de su propia lucha en cada palabra. Ana entendió en ese momento que compartir su historia no solo la liberaba a ella, sino que también ofrecía apoyo a otros que podían estar enfrentando desafíos similares. La facilitadora del taller se acercó y la felicitó, reconociendo no solo su habilidad de escritura, sino también el valentía que mostró al compartir su verdad. Con eso, su confianza floreció todavía más. Esa aprobación era más que un reconocimiento, era una validación del viaje que había ido construyendo. Mientras el taller continuaba, Ana participó activamente en las discusiones, aportando ideas y apoyo a los demás. Con cada interacción, se percató de que sus inseguridades se estaban disipando. Había transformado el dolor en fuerza y, con eso en mente, se sentía lista para explorar nuevos caminos. Un par de semanas después, tras reflexionar y escribir sin cesar, Ana decidió enviar su relato a una revista literaria local. Luchó con la duda por unos días, preguntándose si realmente merecía ser publicada, pero recordó lo que había aprendido: el valor de su voz no dependía de la opinión de otros, sino de su verdad interior. Así que tomó una decisión audaz, presionó enviar y dejó que el destino hiciera su trabajo. Los días pasaron mientras esperaba una respuesta. Si bien la ansiedad la tocaba de vez en cuando, había comenzado a disfrutar el proceso de escribir sin la carga de la desesperación por obtener reconocimiento. El verdadero logro era haber comenzado a ser dueña de su propio cuento. Finalmente, una tarde, recibió un correo electrónico. Su corazón se detuvo momentáneamente mientras lo abría. Sus ojos se agrandaron cuando leyó que su relato había sido seleccionado para ser publicado. La emoción la invadió. Había conquistado su miedo y, en el camino, había forjado su identidad como escritora. Ana se había encontrado. Sabía que el camino no siempre sería fácil, todavía había inseguridades por enfrentar, pero estaba decidida a seguir escribiendo, a compartir su voz y, sobre todo, a inspirar a otros a hacer lo mismo. Había alcanzado una confianza sólida en sus capacidades, y eso era solo el comienzo de su travesía como autora. Con la publicación a la vista, Ana sintió que finalmente estaba creando su legado, no solo como hija de su familia, sino como una mujer que se atrevía a ser auténtica y a enfrentar el mundo desde su propia narrativa. De esta manera, no solo logró un reconocimiento personal, sino que también se convirtió en un faro de inspiración para los que, alguna vez, como ella, habían luchado contra sus propios miedos. El viaje de Ana no concluye aquí, esto es solo el principio de aventuras que le esperan. Ahora sabe que vale la pena contar su historia, valen sus palabras. Esta es la transformación que tanto anheló. Nadie puede quitarle eso. ¿Y tú, estás listo para superar tus propios miedos? Actúa ahora. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las experiencias emotivas que vienen. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más personas. Comenta tus reacciones o teorías sobre el final de esta historia. Y, lo más importante, compartido instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede romper la cadena del miedo. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.